Hola, ¿qué tal? Estamos por iniciar el siguiente tema de los cursos que hemos estado diseñando para ustedes. A continuación viene lo que es teoremas de circuitos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Perfecto, iniciamos con teorema de circuitos. Mi nombre es Henry, estoy a sus órdenes, estamos en el año 2020 y pues adelante con teorema de circuitos. Lo vamos a ver en términos rápidos, después vamos a estar viendo la solución de los ejercicios. Ahorita es más o menos como que un resumen de lo que vamos a ver. En términos prácticos veremos linealidad, superposición, transformación de fuentes, teorema de Thevenin, teorema de Norton, máxima transferencia de potencia y con eso terminaremos la idea, ¿no? Entonces empezamos con la definición de circuito lineal y bueno, circuito lineal es aquel sistema eléctrico en donde si yo coloco un valor, puedo predecir en el resultante de la salida, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, en la entrada 2 volts, puedo predecir que tendré una corriente directamente proporcional a esos 2 volts. Si yo pongo 4, entonces tendré dos veces esa respuesta, ¿no? Eso se da gracias a que las resistencias son sistemas que se comportan de forma lineal. La definición de sistema de circuito lineal dice que es aquel circuito cuya salida se relaciona o es directamente proporcional a su entrada. Claro, o sea, dependiendo, yo puedo predecir la salida dada la entrada, ¿no? En teoría de control, nosotros podemos ver que lo ideal es que los sistemas sean lineales, pero no es así. Entonces, ¿por qué? Porque se comportan de una forma como lo que acabamos de explicar. Y bueno, pues vamos a ver este ejercicio, lo vamos a resolver en otros videos. Y bueno, pues vamos a ver el tema de superposición. Superposición es, pues propiamente es cuánta voltaje hay en los extremos de un elemento o la corriente de un elemento. Y dice, en términos generales, superposición es un elemento, su voltaje y su corriente es la suma de todas las fuentes de corriente que están alrededor de él. Si nada más tiene una fuente de voltaje o de corriente, entonces es de acuerdo a esa fuente, pero si tuviera dos o tres o más, entonces la suma de todas esas fuentes es el resultante de su voltaje que presenta este elemento. Entonces aquí lo dice, gracias a la linealidad de la suma algebraica de las tensiones o corrientes, ¿no? O sea, lo que hay. Bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que hacer? Bueno, primero hay que ir apagando fuente por fuente, ir haciendo los cálculos, ¿no? O sea, si tengo dos fuentes, apagaré una, hago el cálculo con una, después enciendo la que apagué, apago la otra y hago el cálculo y después sumo los dos circuitos para encontrar la corriente, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice es apague todas las fuentes independientes, excepto uno, determine la tensión, ¿no? Repita paso 1 y finalmente sume todas. ¿Cómo se hace? Observen este circuito. Nosotros tenemos aquí una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Dado el teorema de superposición, esta resistencia de 24 ohms tiene voltaje derivado de esta fuente y también tiene corriente derivado de esta fuente, lo mismo que la resistencia RL. En este circuito nos están pidiendo calcular la corriente IL, la que pasa en esta resistencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces, principio de superposición. Cuando tenemos fuentes de corriente, nosotros vamos a eliminarlas y poner un circuito abierto y dejar la otra fuente, ¿no? Vean ustedes que teníamos dos fuentes, vamos a eliminar la fuente de corriente, se convierte como un circuito abierto y la fuente de voltaje permanece. Hacemos el cálculo de la fuente de voltaje. Observen, tengo 20, esto ya se convierte en un circuito serie. Entonces, para encontrar la corriente que circula aquí, pues hago un divisor de corriente, ¿no? Donde dice, bueno, hay que dividir el voltaje entre las resistencias y esto me da que esta corriente IL1 va a ser 500 miliamperes. ¿Sale? Ahora, ¿qué seguiría a continuación? A continuación sigue quitar la fuente de voltaje y dejar la fuente de corriente. ¿Va? Entonces, otra vez con un divisor de corriente, lo que yo hago es, ok, pues vamos a encontrar la corriente que circula por IL2
y simplemente es pues la resistencia de 24 entre 24 más 16 por los 2 amperes que circulan, y me da una corriente de menos 1.2 amperes. Entonces, ¿cuál es mi corriente al final del día? La suma de las dos corrientes, ¿no? Aquí vamos a ver otro circuito más, ya lo hablaremos más adelante. Está muy sencillo, lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tapar primero la fuente de corriente, calculo el voltaje aquí, después esto se vuelve el circuito abierto, después con la fuente de corriente y estas dos, calculo el voltaje acá, sumo los dos voltajes y ya está. Así el otro elemento y el otro elemento. Ok, vamos a lo que es transformación de fuentes. Transformación de fuentes es una técnica muy interesante, muy bonita, porque lo que hace es que cuando tú tienes una fuente de voltaje con una resistencia en serie, la transformas a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, respetando los nodos en los que se encuentra. Entonces, vamos en cuestiones prácticas. Observemos que, bueno, y esto también se da al revés, ¿eh? O sea, si tienes una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, la puedes transformar en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Ok, ejercicio, vean. Tengo una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces esto me permite transformarla en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Obsérvense que, lo voy a poner un poquito más grande. Observen que la resistencia conserva su valor. Resistencia de 10 ohms, resistencia de 10 ohms. Quien cambia es, al cambiar la fuente de voltaje por una fuente de corriente, pues simplemente utilizamos ley de Ohm. Corriente es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia y 4.8, que es el resultado, es el valor de la fuente, ¿no? En términos prácticos es lo que se denomina transformación de fuentes, ¿no? Caray, ya nos salimos. Ok, entonces, y bueno, hacer los cálculos, ¿no? Veamos aquí otro ejemplo. Lo voy a poner grande. Obsérvese que aquí tengo una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Lo que hago es transformarla de acuerdo a lo que me convenga, claro está, ¿no? La transformo en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Cuál es el valor de esta fuente? Pues el valor de la fuente, por ley de Ohm, es corriente por resistencia. Entonces, la corriente es de 30 mA por 30 kΩ, son 900 volts, ¿no? Entonces, esta fuente de voltaje se convierte en 900 volts. Y bueno, finalmente hay que hacer la solución y encontrar el valor. Entonces, resumiendo, pues lo único que hacemos es transformar las fuentes de fuente de voltaje a fuente de corriente, fuente de corriente a fuente de voltaje, dependiendo lo que nos convenga, ¿no? También se pueden hacer con las fuentes dependientes de voltaje y las fuentes dependientes de corriente, o sea, es el mismo trato, ¿no? Ok, y se van a proponer hacer varios ejercicios, ¿no? De Thevenin es una herramienta muy poderosa porque permite, llamémoslo así, sintetizar todo un circuito únicamente con todo un circuito de muchos elementos de fuentes y resistencias, solamente con su equivalente, que es el voltaje, con una fuente de voltaje y una resistencia. A la fuente de voltaje le vamos a llamar voltaje Thevenin y a la resistencia equivalente resistencia Thevenin. Entonces este se utiliza para pues muchas aplicaciones. Primero la reducción del circuito, pero también nos sirve para hacer cálculos que más adelante vamos a ver en este mismo video, para realizar cálculos de máxima transferencia de potencia de un circuito, ¿no? Entonces, en el caso de amplificadores operacionales, de amplificadores, podemos hacerlo muy fácilmente, ¿no? Entonces, entremos con teorema de Thevenin, sin más que comentarles. Y pues el teorema de Thevenin, como les comentaba, establece que un circuito lineal que tiene dos terminales puede reemplazarse por su equivalente, que es un voltaje Thevenin, una fuente de voltaje Thevenin y una resistencia. Entonces aquí nosotros podemos observar que tenemos un circuito lineal de dos terminales, propiamente tenemos una carga, y este circuito lineal, que puede ser muy grande, siempre y cuando contenga circuitos eléctricos lineales, fuentes de voltaje, corriente y resistencia, puede transformarse en un equivalente de una fuente de voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin, ¿no?
y véanse que no afecta la carga, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues es muy sencillo, ¿no? Supónganse que tienen el siguiente circuito, una fuente de voltaje de 20 volts, obsérvense la polaridad de la fuente, una resistencia de 24, una fuente de corriente de 2 amperes, ¿no? Y una resistencia de carga, ¿no? Esa es la resistencia de carga que no la vamos a tocar. Como primer paso, se quita esta resistencia de carga, ¿no? Eliminamos esta resistencia de carga y nos quedamos únicamente con el circuito. Posteriormente aplicamos el teorema de superposición que decía que las fuentes de corriente se hacen circuito abierto y las fuentes de voltaje se hacen corto. Y aquí obtenemos la resistencia. Esta resistencia que nos queda acá es la resistencia equivalente, ¿no? Resistencia equivalente Thevenin, ya sabemos que es 24 ohms. Posteriormente necesitamos saber cuál es el voltaje que hay aquí en estas dos terminales. Y bueno, pues técnicamente utilizamos el circuito anterior, que es el voltaje que tenemos acá, más el voltaje que tenemos de este lado, para tener un circuito que nos diga que el voltaje entre las terminales A y B es el voltaje que teníamos en un principio, que lo veíamos acá, y el voltaje otro que tenemos de este lado, dada la fuente de corriente. Entonces, por lo tanto, multiplicamos 24 por 2 amperes. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de un análisis de malla, ¿no? Aquí son 20 volts menos 24. Nos da un total de menos 28 volts. Menos 28 indica que la fuente de voltaje debe estar al revés, ¿no? Obsérvese aquí que cambió. Vean cómo era en un principio 20 volts, pero dados los resultados que tuvimos acá de menos 28, se cambia la polaridad de la fuente. Y entonces se pone la fuente resultante, y la resistencia equivalente, ¿no? Y bueno, ya con esto podemos calcular fácilmente cuál es la resistencia, ¿no? Entonces, la corriente que va a pasar aquí en IL, pues igual a los 28 volts que tenemos por entre 24 entre la suma de las dos resistencias, ¿no? Entonces, punto 7 es la corriente de carga que tenemos. Entonces, pues en términos prácticos ese es el teorema de Thevenin. Y aquí tenemos varios ejercicios. El teorema de Norton. El teorema de Norton es, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en transformación de fuentes? Vean, en la transformación de fuente, esto se parece realmente a lo que estamos viendo ahorita, el teorema de Thevenin. Bueno, el teorema de Norton es esto: fuente de corriente con una resistencia. Podemos hacer Thevenin y hacer una transformación de fuente y se vuelve Norton, ¿no? Entonces, pues es técnicamente es eso, ¿no? De todos modos lo vamos a ver así muy rápido. Entonces el teorema de Norton establece que un circuito lineal, otra vez dos terminales, puede reemplazarse por un circuito equivalente de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces tenemos un circuito, ¿no? No sabemos qué tan grande, puede ser muy grande, de muchas resistencias y fuentes, y puede ser sintetizado con una fuente de corriente y su resistencia equivalente Norton, ¿no? Fuente de corriente Norton, resistencia Norton. Entonces, aquí la resistencia Norton dice que es el equivalente a la resistencia Thevenin, ¿no? Por eso decía que podemos hacer las dos transformaciones. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos la resistencia Norton? Pues es el voltaje Thevenin entre la resistencia Thevenin y encontramos la resistencia Norton. Realmente es la transformación de fuentes. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton se relacionan por una transformación de fuente. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Pues otra vez el mismo circuito. Obsérvense que lo que hacemos es separar primero la resistencia de carga, ya está separada. Se hace el teorema de superposición. Encontramos la resistencia Norton, en este caso, al igual que la Thevenin, pues es la misma, ¿no? 24. Posteriormente conocemos la corriente que hay acá, son los 20 volts que hay aquí, pues la resistencia son 0.83, pero es la primera corriente. Recuerden que también nos falta encontrar la corriente dada a esta fuente.
Tenemos la fuente, calculamos la corriente 2 y entonces de corriente 2 tenemos menos 2 amperes. La suma de la corriente Norton que va a haber acá es la suma de las dos corrientes porque había dos fuentes. Y entonces es menos 1.167, significa que la corriente va al revés, ¿no? Entonces, pues en términos prácticos es eso. Se encuentra el equivalente del circuito Norton, tanto como corriente 1.16 y la resistencia con la carga, ¿no? Entonces, pues, técnicamente es lo que le comentaba. Yo tengo voy a ponerlo un poquito más grande porque esto es importante. Yo tengo mi circuito equivalente Thevenin, que ya vimos cómo se hace. Puedo fácilmente pasarlo al equivalente en circuito Norton, ¿no? El equivalente Norton o Norton equivalente a Thevenin. Y entonces esto es, en términos prácticos, lo que es Thevenin Norton. Entonces aquí hay unos ejercicios. Máxima transferencia de potencia. Máxima transferencia de potencia es cómo puedo yo transferir toda la corriente que tengo, corriente voltaje de un lado hacia otro circuito. Imaginemos que tenemos por un lado una manguera que tiene cierto calibre y por el otro lado tenemos un circuito que debemos hacer, un circuito que supónganse que también es una manguera, que tenemos que hacer que a la hora de que se acoplen tengan las mismas dimensiones ambas mangueras. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ¿qué pasa si por un lado una manguera es pequeña y por el otro lado la manguera es grande? Bueno, ahí tendríamos un atoramiento, ¿no? O sea, por más que tengamos mucha potencia del lado del circuito generador y una entrada muy pequeña de la parte del que va a aceptar toda la potencia, pues habría desperdicio de potencia. Caso contrario, supongan que tengo una manguera muy grande en el lado de la carga y del otro lado del generador muy pequeñita, pues entonces va a haber, la potencia va a estar determinada por el circuito, no tanto por el receptor. Entonces la idea es que embonen muy bien, ¿no? Entonces para esto, eso es técnicamente la idea de la máxima transferencia de potencia. Y entonces, pues, se apoya del teorema de Thevenin, ¿no? O sea, tenemos que sacar un equivalente Thevenin. La resistencia de carga realmente es al que le vamos a transferir la potencia. Y pues hay unas formulitas, ¿no? La potencia va a ser igual al cuadrado de la corriente por la resistencia de carga, que es igual, del otro lado, al voltaje Thevenin sobre la resistencia Thevenin más la resistencia de carga al cuadrado por la resistencia de carga, ¿no? Entonces la idea es que la resistencia de Thevenin sea lo más apta para una potencia máxima, ¿no? Entonces tiene sus fórmulas. La potencia máxima es el voltaje al cuadrado de Thevenin por 4 veces la resistencia de Thevenin, y la resistencia de carga es igual a la resistencia Thevenin. Y pues aquí propiamente se dice que la resistencia de carga, lo que queremos es que la resistencia de carga sea igual a la resistencia Thevenin o propiamente a la resistencia Norton. Ya vimos que es únicamente el cambio de los circuitos. La potencia de carga nos establece sus fórmulas, ¿no? Y potencia máxima, ¿no? Que podemos obtener. Aquí tenemos un circuito, propiamente tenemos una resistencia de 10 volts, una de 5 ohms, y es un circuito equivalente a Thevenin, ya podemos observar la forma, y una resistencia de carga. Entonces observen cómo en la tabla le vamos dando valores a la resistencia, ¿no? Aquí tenemos un potenciómetro que le vamos dando valores de 0 hasta 10 ohms. ¿Y qué resulta de ello, no? Bueno, pues entonces cuando nosotros tenemos resistencia 0, pues propiamente no hay voltaje aquí. Circula una corriente, pero finalmente no hay potencia acá. Entonces, si la resistencia es 0 acá, no vamos a obtener potencia. Conforme vamos aumentando el valor de la resistencia de carga, va mejorando la potencia, ¿no? Tengo 2.778, después 4.082, hasta tal punto en que cuando yo tengo una resistencia de carga de 5 ohms, es cuando más transfiero potencia. Observen esta fuentecita, esta columna. ¿Qué decía, se acuerdan anteriormente? Decía que para máxima transferencia necesitamos que la resistencia de carga sea igual a la resistencia Thevenin,
Y lo estamos viendo acá. Esta es la resistencia Thevenin de 5 ohms. Para que haya máxima transferencia de potencia, la resistencia de carga debe ser igual acá. Entonces, resistencia 5 ohms con Thevenin, máxima transferencia de potencia. Si la resistencia sigue cambiando de valores, va decayendo la potencia. En términos prácticos, esto es lo que es el teorema de transferencia de máxima potencia. Bueno, tenemos un circuito. Recuerden que se corta en dos terminales, se hace el análisis, ¿no? Se saca el equivalente de Thevenin, se utilizan las fórmulas que hemos visto anteriormente y propiamente tenemos nuestra potencia, ¿no? Nuestra potencia de carga, ¿no? Voltaje de carga, corriente de carga y potencia de carga. Y bueno, pues a realizar circuitos. En resumen, pues ya vimos que una red lineal consta de elementos lineales, en este caso resistencias, fuentes dependientes lineales y fuentes independientes lineales. Es importante para tener una linealidad. Los teoremas de redes se utilizan para reducir un circuito complejo. Ya vimos superposición, ¿no? Transformación de fuentes y Thevenin. El principio de superposición indica que las fuentes pueden, cuando tenemos un circuito con muchas fuentes, entonces la suma del voltaje, el voltaje que tiene cada elemento es la suma de cada una de las fuentes que existen. Transformación de fuentes es una forma de transformar las fuentes de corriente o de voltaje de acuerdo a cómo están. Y los teoremas de Thevenin-Norton nos permiten sintetizar un circuito y nos permiten también hacer cálculos de máxima transferencia de potencia. Entonces, esto es hasta el día de hoy. Si ustedes me lo comentan vía WhatsApp o vía video, que realicen los ejercicios que aparecen aquí, con todo gusto los hago. Y quedamos pendientes para el próximo tema que vamos a estar exponiendo ante ustedes. Que tengan buenos días, buena tarde. Se despide de ustedes.